Rusia negocia con varios países de Oriente Medio y del sureste asiático la venta de sistemas de defensa antiaérea S-400. Así lo ha anunciado el ministro de Defensa ruso tras visitar Birmania, Laos y Vietnam, precisando que muchas naciones expresan gran interés en las armas rusas. Otros países, en concreto de Oriente Medio y del sureste de Asia, han mostrado su interés en adquirir los sistemas S-400. Ahora estamos manteniendo diálogos al respecto. En general, quiero subrayar que hoy en día ninguna reunión o ronda de negociaciones con nuestros colegas extranjeros de cualquier parte del mundo tiene lugar sin debatir la compra de nuestro armamento. El titular subrayó que dichos complejos de misiles se emplean actualmente en Siria para garantizar la seguridad de las bases rusas recientemente atacadas con drones por los terroristas. El ministro contó que los sistemas S-400 poseen unas características únicas que ningún productor del mundo ha igualado. Informó que Ankara firmó recientemente un contrato con Moscú para adquirir estos sistemas, convirtiéndose así en el segundo miembro de la OTAN, después de Grecia, en poseer unidades antiaéreas rusas. Las medidas punitivas emitidas desde Washington contra Moscú parecen no llegar a buen puerto. Es el caso del gas natural licuado ruso a bordo de un metanero que se prevé que llegue a las costas estadounidenses durante esta jornada, a pesar de las sanciones. La compra del combustible se produce cuando diversas empresas rusas se encuentran bajo el veto norteamericano. ¿Funcionan entonces estas restricciones? Nuestro compañero Tyron Lino ha investigado este asunto. Ya ha pasado el tiempo, a ver si las restricciones pueden tener el efecto buscado. Tyron, ¿cómo estás? Hola, Vicky, bien. A ver, ¿a qué se debe la compra de este combustible ahora? Bien dice el dicho, nunca digas nunca, y esto a propósito de las políticas proteccionistas que siempre ha mencionado el presidente Donald Trump, pues por las condiciones climáticas se sabe que el precio del gas licuado en la costa noroeste se ha disparado y por ende han tenido que recurrir a quien les venda gas licuado más económico y sus políticas proteccionistas al bolsillo. Y de lo que tú estás hablando de el primer buque metanero con gas licuado que cumplirá la ruta Rusia-Estados Unidos, y lo cual también refleja otra especie de doble rasero dentro de la política internacional de los Estados Unidos como en lo concerniente a las sanciones antirrusas. Pero antes de eso también vamos a ver la ruta que ha cumplido este buque metanero, el cual tiene bandera francesa, luego de obtener la carga de gas en ruso ha cumplido puntos como Reino Unido, España y dirigiéndose a través del Océano Atlántico hasta la costa noroeste de Norteamérica. De ahí que a decir de Bloomberg, durante su trayecto ha presentado una ruta de retorno, se hablaba por las condiciones climáticas, otros que se había presentado un mejor ofertante a esta carga, pero bueno, finalmente lo que se sabe es que en los próximos días esta embarcación llegará hasta el puerto de Boston. Pero ¿a qué nos referíamos sobre este doble rasero dentro de las sanciones antirrusas? Porque el encargado, el propietario de este navío, de esta embarcación, es la compañía Yamal SPG, una compañía cuyo mayor accionista es la empresa rusa Novatek, que tiene el 50,1%. Una compañía que se encuentra dentro de la lista de compañías vetadas en lo concerniente a este tema de las sanciones antirrusas, es decir, las sanciones también tienen una especie de excepción. Ahora, Tyron, ¿funcionan estas sanciones? Bueno, no solo que presentan esta especie de excepciones, sino que a decir de otros gobiernos, los mismos o bloques, es el caso de la Unión Europea, que siempre ha sido orillado o exhortado por parte de los Estados Unidos para unirse a la ejecución de estas sanciones antirrusas. Bueno, dentro de la misma Europa se presentan países que aseguran que han probado ser ineficaces. Es el caso de Austria. En Hungría se dice que son totalmente fracasadas y el presidente de República Checa ha manifestado que estas sencillamente no funcionan, pero tampoco es de desconocerse que el gobierno de los Estados Unidos orilla sobre todo a las compañías propias o de su territorio, y se conoce que distribuidores oficiales de Microsoft en Rusia han mencionado, a decir de un artículo de Reuters, que bueno, ellos han tenido que implementar restricciones a cerca de 200 compañías que venden sus propios productos en territorio ruso, y que bueno, estas al final dicen que hay una gran cantidad de empresas que prestan bienes y servicios a los clientes rusos que tienen miedo. Esto incluso se habla que no podría ser de otra forma, pues a quienes no cumplan o no apoyen a estas sanciones antirrusas pueden cumplir o pagar sanciones económicas de hasta $250.000 o 20 años de cárcel. Damasco acusa a Estados Unidos y Francia de llevar a cabo una política de agresión en su contra. El Ministerio de Exteriores sirio emite esta denuncia tras las últimas declaraciones de estos países sobre unos supuestos incidentes con armas químicas en la nación árabe. Rusia también responsabiliza
responsabilizada por Washington, insta a su vez a una investigación más profesional en vez de lo que califica como una imitación. Vamos a hablar de todo ello con nuestro corresponsal Rubén Carceller, que ya está aquí con nosotros en directo. Rubén, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntanos qué reacciones ha habido por parte de los señalados por Washington. Hola Javier, pues efectivamente la reacción es la que cabía esperar. Rusia se opone diametralmente a el pacto que están proponiendo los Estados Unidos. Desde este sentido mismo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dice que los Estados Unidos tan solo buscan señalar y este es el único objetivo, no buscan ninguna investigación ni esclarecer los hechos. También, por su parte, el ministro Sergei Ryabkov hace un paso más y dice que Estados Unidos está provocando ahora, una semana antes de este importante encuentro en Sochi para hablar de la cuestión siria, y también dice que no lo hace solamente ahora, sino siempre que hay algún evento importante en relación a esto, publicando noticias falsas o que no están contrastadas y llenando los medios de cuestionamientos sobre la posición tanto de Siria como de Rusia en este sentido. Igualmente, Damasco dice que la política que lleva a cabo los Estados Unidos es la de agresión continuada y perpetuada contra su país. Todo esto después de las declaraciones que tú bien recordabas del secretario de Estado Rex Tillerson, en que decía que esto ha fracasado Rusia en el cumplimiento del pacto antiarmas del año 2013. Escuchemos cuáles son sus manifestaciones. Quien quiera que llevase a cabo los ataques, Rusia es al final responsable por las víctimas de Ghouta Oriental y por muchos otros sirios que fueron atacados con armas químicas desde que Rusia se involucró en Siria. Estas eran las palabras de ayer de Tillerson, pero Rubén, cuéntanos, porque no es la única polémica. ¿Qué otras acusaciones ha habido de los Estados Unidos a Rusia con respecto a todo ello? Pues justamente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la embajadora permanente de los Estados Unidos ha sido muy crítica, muy dura con el régimen sirio, el régimen lo califica ella así, diciendo que ahora Rusia está apoyando a ese régimen de Bashar al-Assad, que está utilizando las armas químicas en contra de su gente. También pide a Rusia que obligue a Siria a formar parte de las próximas conversaciones en Viena, y todo eso tensó bastante los ánimos en esta reunión. Podemos escuchar algún breve extracto de eso. Rusia es cómplice de las atrocidades del régimen de Assad. Usted actúa como juez y fiscal. Rusia quiere huir de los hechos. Su comportamiento revela sus verdaderos motivos. Rusia tiene la audacia de dar lecciones a este Consejo de Seguridad. Esto es un largo espectáculo político. No aceptaremos ninguna propuesta rusa que mine nuestra capacidad para llegar a la verdad. Al menos podría haber echado un vistazo al borrador antes de rechazarlo. Rusia solo acabó con el mecanismo que encargamos específicamente para buscar a los responsables. ¿Para qué necesita un mecanismo de investigación si ya acusó a las autoridades del uso de armas químicas antes de hacer pesquisas? Bueno, pues Javier, estas eran algunas de las muchas palabras que se oyeron durante este encuentro, pero lo importante es preguntarnos qué es lo que propone cada parte, cuáles son las posibles soluciones. En este sentido, Estados Unidos, como decíamos, busca señalar a los culpables, busca publicar sus nombres y también castigarlos. Todo esto muy en línea ya de este mecanismo conjunto de investigación OPAC-ONU que se creó en el año 2015, donde se culpó a Damasco en aquella ocasión del ataque químico, recordemos con gas sarín en abril de 2017, y en esta ocasión el lugar del suceso no fue visitado por expertos, que es justamente lo que propone ahora en la ONU Rusia. Los portavoces de este país en este organismo proponen la creación de un nuevo mecanismo independiente, un proyecto de resolución que pueda incluir también a la misma OPAC para que pueda verificar cuáles van a ser los pasos a seguir en esta región y, sobre todo, que sea independiente y por el periodo de un año. Bueno, Rubén, gracias por todo ello. Vamos a seguir profundizando el tema. Vamos a conectar ahora aquí en riguroso directo con el analista internacional Alberto García Watson. Alberto, ¿qué tal? Te saludo en directo, como decíamos, desde Moscú. Y mi primera pregunta es saber tu opinión sobre cuáles podrían ser los motivos de Estados Unidos de oponerse a una investigación más profesional e independiente sobre este uso de armas químicas en el conflicto sirio. Alberto, cuéntanos. Lo cierto es que la OPAC, que hasta noviembre pasado se encargaba de la investigación de los ataques con armas químicas, específicamente en Siria, ha demostrado ser un arma de manipulación política. Realmente el ofrecimiento que ha hecho Rusia
de crear un organismo que sea neutral y que realmente con transparencia pueda investigar de forma fehaciente y sobre el terreno dichos ataques con gases y quiénes son los verdaderos responsables, algo a lo que se opone Estados Unidos, pues define claramente el interés que tiene en este momento Estados Unidos de encontrar un chivo expiatorio que lo encuentra en Rusia por los problemas que tiene en este momento los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, que puede ser víctima de un impeachment por la supuesta injerencia rusa en las elecciones pasadas. Entonces, como digo, Estados Unidos tendría mucho que explicar de su apoyo a grupos insurgentes, por llamarlo de forma moderada, en realidad de grupos terroristas sobre el terreno en Siria, que definitivamente sí parece que estuvieran realmente o que fueran responsables de la tenencia y del uso de las armas químicas. Clara del Ponte, en el año 2014, tras el ataque que hubo en Ghouta Oriental en agosto de 2013, definió que Siria no tenía, al parecer, tras investigaciones, nada que ver ni ninguna responsabilidad con dichos ataques y sí que apuntaba a grupos insurgentes como los responsables. Y muchos de estos grupos insurgentes están apoyados por Estados Unidos y reportes habrían incluso comentado de que podían haber entrado a través de la frontera con Turquía, a través de la inteligencia turca en cooperación con los Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos lo que intenta es distraer la atención de lo que en este momento está ocurriendo realmente en Siria, y esos ataques con cloro, como el que acaba de ocurrir nuevamente en Ghouta Oriental, serían una clara respuesta a esta situación, en momentos en los cuales están por finalizar el Congreso por el diálogo en Siria, y eso sería una forma también, como digo, de distraer y de culpar tanto a Siria como a Rusia, en momentos en los cuales la batalla y la guerra contra el terrorismo en Siria está casi ganada y la expulsión del Estado Islámico de Siria, con la cooperación de Rusia, que ha aportado logística y armamento para poder luchar contra el terrorismo, ha definido a Estados Unidos como una potencia injerencista no invitada y no autorizada en participar en Siria. Washington reitera su retórica beligerante en el Consejo de Seguridad de la ONU. Exigen de Rusia y de China aumentar la presión sobre Corea del Norte dentro y fuera del marco de Naciones Unidas. Y es que la actitud de Estados Unidos ante este y otros conflictos genera preocupación entre los líderes mundiales por la seguridad internacional. Javier Sanz ha analizado los posibles escenarios de futuros enfrentamientos bélicos y nos lo va a contar porque... ¿Cuál es el panorama, Javi? ¿Cómo estás? Bueno, María, viendo las tensiones que hay actualmente en todo el panorama internacional, vamos a analizar justamente algunas de estos frentes que pueden convertirse en una guerra real, incluso en un conflicto nuclear. Vamos a conocer una de las más llamativas y actualmente las más mediáticas, las tensiones que se están viviendo en la península coreana. Vamos a conocer sus protagonistas, empezando, como no, por Corea del Norte y su presidente Kim Jong-un, con esas pruebas de misiles. Recordamos la última, el pasado 29 de noviembre, un misil que podría tener alcance a suelo estadounidense. El segundo protagonista, su vecino del sur, Corea del Sur, con los ensayos militares que tiene su principal aliado en todas estas tensiones, con los Estados Unidos. Y por último, el presidente actual estadounidense, Donald Trump, y su palabrería bélica en Twitter, que pueden llegar incluso a ocasionar que este conflicto, que esas tensiones llegue a una verdadera guerra nuclear. Uno de los segundos conflictos que puede llegar también a ser una guerra real sería las tensiones que se están viviendo actualmente entre Rusia y los Estados Unidos. Y fíjate, María, porque en el 2006 los Estados Unidos ya venían anticipando todo ello con este manual de guerra de la nueva generación rusa. Un manual de prácticamente 70 páginas en el que los Estados Unidos se preparaban para afrontar este posible conflicto con Rusia. Y no solo es ello, porque desde el Pentágono estadounidense afirman lo que vamos a ver por este diario digital de Washington Free Beacon, que dice: Rusia está incrementando agresivamente su potencial nuclear. María. Bueno, por alusión, ¿qué dice entonces Rusia? Obviamente la respuesta por parte de Rusia no ha tardado en llegar, en palabras de su presidente Vladimir Putin, que decía que Estados Unidos, de hecho, ya se retiró del tratado de misiles de corto y medio alcance, haciendo alusión a esta actitud agresiva que está, por así decirlo, minando la situación y las tensiones en la región, y también podría retirarse del START, que es otro tratado muy importante. También Washington no ha tardado en contestar al presidente Vladimir Putin diciendo lo siguiente, que en estos tratados ellos están trabajando para preservar y reforzar el tratado sobre misiles de alcance medio y
corto. Y todo ello, María, envuelto en la ya famosa venta de armas, que fíjate, porque el titular lo dice bien claro, lo vamos a leer aquí. La industria mundial de las armas, primer aumento en ventas desde el 2010, este pasado 2016, y te voy a leer la cifra porque es escalofriante: 370.000 millones de dólares para la industria armamentística. Ya lo vemos, la situación como está, veremos en un futuro qué pasa con todos estos conflictos que vemos en el panorama internacional. Bueno, y seguiremos pendientes también de las reacciones que seguro se van a suscitar. Muchas gracias por esta información, Javi. Y el analista internacional Pedro González Munné considera que Estados Unidos es una fuente de agresión, ya que utiliza todos los mecanismos a su alcance para atacar a los que no se posicionen como sus aliados. En primer lugar, hay que entender que los Estados Unidos son un imperio que pierde terreno, pierde poder, un imperio que con esta administración Trump ha perdido la credibilidad en el mundo entero, inclusive entre sus propios aliados, pero un imperio no más. O sea, ese es el sentido del poder, la famosa palo o la zanahoria. O estás conmigo o sencillamente te ataco en cualquier forma posible. Las formas de terrorismo de Estado de los Estados Unidos, usando drones, asesinatos, intervención en países, no es nada bueno desde el surgimiento del imperio. Y hoy en día es lo mismo, las guerras se llevan primero en los medios de prensa, en la desinformación, en los ataques verbales, y después, bueno, se llega a las sanciones económicas hasta que al final, bueno, viene la